Recording in progress. Bueno, perdón. Entonces, esta, esta fórmula corresponde a la fuerza para un movimiento angular constante. Esta fórmula pertenece a la fuerza para una partícula dentro de un campo magnético. Como son semejantes a este caso, pues es válida esta fórmula. Entonces, entre otras cosas, fíjense, vamos a jugar con esto. Como estamos hablando al principio de que el campo salía del plano y que la partícula se movía en el plano, entonces el producto B cruz B se va a reducir simplemente a B por el seno de 90. Entonces se va a simplificar esto. Entonces vamos a tener que MB entre R cuadrada, MB cuadrada, perdón, entre R es igual a Q por B y por B. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos juguetear con esta fórmula. Por ejemplo, el radio que va a seguir la partícula al moverse en esto, aquí le tenemos B cuadrada. El radio que va a tener la partícula, pues va a ser igual a mb cuadrada entre, entre Q, B y por B. Uh-huh. Bueno, pues aquí vemos que esto se simplifica y es M por B entre Q por el campo magnético. Entonces lo que quiere decir esto es que si mantenemos constantes la masa de la partícula, el campo magnético y la carga, entonces R va a ser proporcional a B. Es decir, a mayor velocidad, la partícula puede tener este tipo de trayectoria. Si crece la velocidad, la partícula va a tener un radio mayor. Si crece la velocidad, va a tener todavía un radio mayor. En fin, que el radio de la partícula nos indica la velocidad con la que se mueve la partícula. ¿Sí? Por otra parte, si intensificamos el campo magnético, ¿qué pasaría si lo hacemos más grande? Disminuye el radio, ¿no? Más pequeño. Más pequeño, porque es inversamente proporcional a B. Lo mismo pasa con la carga. Si la carga es muy grande, ¿sí? Pues también el radio va a ser más pequeño, ¿sí? Y bueno, también la masa lo que nos produce es mayor inercia y por lo tanto un radio mayor. En fin, que estos son los elementos básicos del campo magnético y con una carga moviéndose en el campo. Vamos para visualizar cómo funciona esto, vamos a pensar en una partícula alfa, ¿sí? Que como ustedes saben, tiene en su núcleo tiene dos protones, dos neutrones, ¿sí? Y bueno, está cargada positivamente porque no tiene cargas negativas. Entonces, esa sería la característica de la partícula alfa, que tiene en su núcleo dos protones, dos neutrones. Y entonces, en cuanto a la masa, pues sería equivalente a la masa de cuatro protones o de o neutrones, ya que son iguales sus masas. 4 veces la masa de un neutrón, ¿sí? Bueno, y entonces en cuanto a su carga, ¿cuál sería la carga de una partícula alfa? Vean, si tiene dos protones, ¿cuál sería la carga? Entonces, Más 12. más 2, exactamente, 2E, va a ser la carga, ¿sí? La carga Q
va a ser igual a 2 veces la carga de un electrón, pero positivo, ¿sí? Bueno, ok. Ahora supongamos que su velocidad con la que entra a la zona del campo magnético es de 10.000 metros sobre segundo, ¿sí? Que es una velocidad muy normal para las partículas, para los rayos cósmicos, que vienen del exterior de otras estrellas. Entonces vienen, después de cruzar el vacío prácticamente, pues vienen con una gran energía. Bueno, esta será su velocidad. Y ahora vamos a suponer un campo magnético de 0.01 teslas. El tesla T es la unidad del campo magnético, ¿sí? Entonces también es lo que hay que aprender, que el campo magnético se mide en teslas. Entonces ponemos esto. Bien, entonces vamos a calcular el radio. A ver, el radio va a ser igual a la masa de la partícula alfa, que es 4 veces la masa de un protón, por su velocidad, que es 10.000, o sea 10 a la 4 metros sobre segundo, ¿sí? Entre la carga, que es 2 veces la carga de un electrón pero positivo, ¿sí? Y entre el campo magnético, que lo pusimos como 0.01 teslas. Y esto, como estamos trabajando en el sistema MKS, esto va a estar expresado en metros. A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto saldría? A mí me da que es 0.02 metro. Bueno, entonces el radio sería, a ver si están de acuerdo, 0.02 metros. A ver, vean si está bien. A ver, díganme, ¿está bien? ¿Está correcto ese resultado? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, más que aquí ya se borró esto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, se dan cuenta, son 2 centímetros, es equivalente a 2 centímetros. Entonces, pese a que viene con tan alta velocidad, de 10.000 metros por segundo, en un campo que es leve, 0.01 teslas, pues su radio es muy pequeñito, de 2 centímetros. 2 centímetros sería más o menos así. ¿Sí? Y entonces la partícula seguiría esta trayectoria. ¿Sí? Bueno, entonces seguiría esta trayectoria, ¿sí? Que es un radio de 2 centímetros a una velocidad altísima de 10.000 metros sobre segundo. Pero les repito, como la fuerza está actuando en esta dirección,
la fuerza en todo el momento estaría apuntando hacia el centro, siempre hacia el centro. Entonces, pues la fuerza no haría trabajo sobre la partícula y entonces la partícula seguiría con velocidad angular constante y con velocidad tangencial constante. Ujú. Bueno, esta es una forma de midiendo el radio de las partículas. Si, por ejemplo, se desconoce su velocidad, pero se conoce, vean esta fórmula. Si tenemos ese tipo de partículas entrando a un campo del cual conocemos su magnitud, ¿sí? Y sabemos el radio midiéndolo de alguna forma, entonces podemos calcular la velocidad. De esta fórmula también podemos saber despejar la velocidad si conocemos el radio que se mide experimentalmente y el campo magnético. Y entonces pues podemos tener un gran conocimiento de los detalles de la partícula. De hecho, en un principio, cuando se empezaron a estudiar las partículas de alta energía, la única fuente de la cual estábamos provistos era de los rayos cósmicos naturales, ¿sí? Era la única fuente de partículas de alta velocidad, ¿sí? Pero ya con el tiempo se hicieron aceleradores que pueden producir partículas que se mueven a una gran velocidad. ¿Cómo? Acelerándolas dentro de un campo magnético, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un resultado interesante en cuanto al radio. Y bueno, y sobre todo esta fórmula que nos indica pues diferentes parámetros, ¿no? Ahora vamos a pensar en otra cuestión. Entonces vamos a establecer dos cosas importantes. La primera, el campo B solo puede desviar la trayectoria. Pero no hace el trabajo. Bien, es lo primero. Y luego lo segundo. El campo puede hacer trabajo. Y aumentar o disminuir la velocidad o la energía cinética de una carga. Bueno, son dos cosas muy sencillas, ¿sí? Ahora recuerden ustedes que el potencial eléctrico es igual al campo por la distancia. Por lo tanto, podemos crear un campo eléctrico, por ejemplo, entre dos placas paralelas con esta operación, ¿sí? Entre las dos placas
creemos una diferencia de potencial y entonces se crea automáticamente un campo eléctrico. Perdón, iría al revés. Sí, iría de aquí para abajo. Bueno. Ok. Entonces tenemos estas tres cuestiones muy básicas. Bueno. Vamos a ver cuál es el esquema sencillo de un acelerador. Y aquí ya estamos hablando de algo artificial. Tenemos un sistema así. Esto lo inventaron los norteamericanos hace muchos años. Bueno, no salieron parejos, pero son, en principio, son iguales estas dos partes del dispositivo. Les llaman DES, así, DES, ¿no? Porque tienen forma de D. Bueno, en este punto ellos ponen un campo, hacen entrar una partícula con cierta velocidad, la hacen entrar a un campo que es de ese estilo. El campo está saliendo del plano, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, vamos a ver la partícula más cercana. Aquí la ponemos. No aquí, sino aquí. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, ¿qué trayectoria va a seguir esta partícula al entrar al campo magnético? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿y qué tipo de trayectoria va a ser? De un círculo. Un círculo. Entonces, en principio va a ser un círculo pequeño, pero con velocidad constante. Ahora, si ponemos una diferencia de potencial entre estos extremos, ¿sí? Entonces, como esos extremos están separados una distancia d, ¿qué vamos a tener entre estos dos Ds? Un campo. Un campo eléctrico. Y entonces, si de aquí sale una partícula cargada, ¿sí? Al entrar dentro del campo, si el campo tiene la polaridad adecuada, ¿qué va a pasar con esta partícula? O sea, tenemos una partícula que tiene cierta velocidad y está dentro de un campo, ¿sí? Ahí está el campo, ¿sí? Entonces, la partícula va moviéndose así, dentro de un campo. La partícula es positiva, porque la partícula alfa es positiva. Entonces, ¿qué va a pasar con la partícula al meterse en este espacio? Va a acelerar. Va a acelerar, ¿por qué? Porque experimenta una fuerza. ¿La fuerza cuál sería? Recuerden esta fórmula que hay que grabársela también. La fuerza sería igual a ¿qué? En términos de campo eléctrico, ¿a qué sería igual esa fuerza? ¿Al campo que se entra por la carga? Al campo E por la carga. Y el campo E, pues lo podemos calcular fácilmente con esta fórmula. Bueno, entonces tenemos una fuerza que consiguientemente esta fuerza E por E es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bueno, perdón, no es E, es la carga de la partícula alfa, ¿no?